Serie número 4. Y fueron halladas tus palabras y yo las comí. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 13. Amados hermanos, amadas hermanas, vamos ahora a entrar en una porción del Evangelio de Juan. Son los capítulos 14 a 17. En esos capítulos tenemos registrados la comunión que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos y también la oración que le hizo al Padre. Nosotros sabemos que esas palabras de los capítulos 14 al 17 son palabras declaradas en los momentos antes de su partida. Él tuvo una comunión íntima con sus discípulos más próximos. Nosotros vemos, por un lado, palabras dulces, por otro lado, palabras de consuelo. El Señor dejó registrado lo que acontecería después de su partida. Entonces, esa es una porción muy importante. Y nuestro deseo es que tocar porciones de esos capítulos que se refieren a su palabra, a la función de su palabra, al valor de su palabra en nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, el Señor Jesús dice a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando escuchamos ese versículo, cuando leemos este versículo, nosotros tenemos una reacción en nuestro interior. Señor, yo te amo a ti, mas muchas veces me siento incapaz de guardar sus mandamientos, de guardar sus palabras. Mas alabamos al Señor, porque después el versículo 15, nosotros tenemos el versículo 16 hasta el versículo 20. Esa porción nos dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esa porción registra algo maravilloso, algo que iría a acontecer con sus discípulos y también algo que aconteció con nosotros. El Señor dice: rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor estaba partiendo. Él estaba partiendo no para dejarnos, más para que Él pudiese venir como el Consolador, para estar para siempre con nosotros. ¡Qué palabra espectacular de encorajamiento! Él vendría como el Espíritu de la verdad, para habitar con nosotros y estar en nosotros. En el versículo 19, Él dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso muestra que después de su partida, cumplida la obra de redención, nosotros estaríamos conectados a Él. Y el versículo 20 lo deja eso muy en claro.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El Señor partiría, mas volvería como el Espíritu. Y volviendo como el Espíritu, nos introduciría en una unión orgánica con el Padre. Unión con el Dios triuno. Y en esa unión con el Dios triuno es que es posible vivir lo que está en el versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y en el versículo 21, el Señor penetra más en ese asunto, con el asunto de nuestro relacionamiento con su palabra. En Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esas palabras fueron dichas después de haber prometido la venida del Consolador. Y con la venida del Consolador, nosotros tenemos una unión orgánica con nuestro Dios. Entonces, en esa unión orgánica con nuestro Dios, es posible hacer la voluntad de Dios y vivir la palabra de Dios. Vamos a penetrar en ese versículo 21. Aquel dice así: el que tiene mis mandamientos. Aquí no dice aquel que conoce, el que sabe. Aquí aquel que tiene mis mandamientos. Eso quiere decir que esos mandamientos, esas palabras, son ahora parte de sus discípulos, de sus hijos. Aquel que tiene mis mandamientos. Ahora esa palabra está en mi interior, está escrito en el corazón. Él no es solamente alguien que sabe la palabra, Él tiene la palabra. La palabra ahora hace parte de Él. Por eso nosotros podemos ver la importancia de nosotros comer la palabra de Dios, para que la palabra entre en nosotros y sea parte de nuestro ser. Y ahí nosotros pasamos a ser aquel que tiene su palabra. En 2 Corintios, versículo 3, nos dice lo siguiente: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí nosotros tenemos la palabra no escrita en tinta, en papel, mas escrita por el Espíritu en nuestros corazones. Ese es aquel que tiene sus mandamientos. Es por medio de comer la palabra. Entonces, cuando nosotros ganamos y la palabra de Dios penetra en nosotros, hace parte de nuestro ser. Nosotros guardamos la palabra, nosotros vivimos la palabra. Y el Señor dice: aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Está viendo? El amor al Señor tiene una total conexión con la palabra de Dios habitando en nosotros.
Porque al tornarnos uno con el Señor, nosotros pasamos a amar la palabra del Señor, nosotros comemos la palabra del Señor y esa palabra nos lleva a amar al Señor. Y el amor al Señor nos lleva a la palabra. La palabra nos lleva a amar al Señor. Vea cómo eso es importante. Ese es el que me ama. Que el Señor realmente nos ilumine. Es algo maravilloso ganar del Señor y ganar de su palabra. Eso es el resultado de un amor mutuo. Ahí los mandamientos de la palabra del Señor pasan a ser una palabra interior. Y el Señor es aquel que nos capacita a vivir su palabra.